Obviamente el tema de la familia es muy, muy amplio. Hay muchas cosas que se pudieran hablar. Mi intención con estas charlas es solamente hacer conciencia y volver a lo básico. Porque si nos metemos en la problemática y en los detalles que vive cada familia, imposible. No hay manera de atender o solucionar eso. Pero si cada familia que tiene un conflicto regresa a lo básico, entonces todos pueden encontrar solución a su problema. ¿Sí? Y esa es la intención. Realmente ir a lo básico, a lo que Dios dice, y Dios no complica las cosas. Es muy práctico, muy objetivo, muy específico en lo que Él dice. Si nosotros solamente sabemos lo que Él dice, lo creemos y lo ponemos en práctica en nuestra vida da un giro de 180 grados, un verdadero arrepentimiento, y corrigen años de sufrimiento, de frustración, de ansiedad. Se puede corregir si solamente le creemos al Señor. Vamos a ir con el siguiente tema, que tiene que ver con el hecho de la crianza. El propósito divino de la crianza. Y eso tiene que ver pues con las crías, ¿verdad? Los hijos. Sí, los hijos. Y es en ese orden. Primero se establece el matrimonio, el rol del varón, el rol de la mujer, y luego viene cuál es el papel que juegan los hijos dentro del matrimonio. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios tiene diseñado con los hijos, en ese caso para el cumplimiento del propósito del matrimonio dentro de los planes de Dios? Aquí estaba escribiendo yo algo que nos ayude a simplemente sintetizar lo que estamos hablando. En virtud de lo que hemos hablado, escribo aquí: el matrimonio es la institución sagrada establecida para reflejar el carácter de Dios, ¿sí? Y ejercer una mayordomía o un servicio fiel sobre su creación. En esta unión, el hogar se convierte en el escenario donde el diseño divino se manifiesta a través de roles complementarios y un propósito generacional. ¿Sí? O sea, el matrimonio, la familia, es el escenario donde se está desenvolviendo un plan eterno que Dios siempre tuvo desde el principio con la humanidad. Dios decidió llevar a cabo sus propósitos a través de los seres humanos. Él lo podía haber hecho solo, lo podía haber hecho con los ángeles, pero Él decidió hacerlo a través de de un grupo o de una raza de seres que Él creó para ese fin, la humanidad. ¿Sí? Entonces, al hacerlo de esa manera, establece un diseño y nos da a cada una de las partes de ese diseño una función o un rol que es complementario el uno con el otro para darle cumplimiento a los planes de Dios. ¿Sí? Pero tenemos que entender el rol y ver cómo se llegan a conectar esos roles para que esto funcione. Es un engranaje. Si un engrane no está bien acomodado, entonces va a lastimar todo lo demás. ¿Sí? Y ahí están todas las piezas, solamente que no embonan perfectamente bien al no conocer, en ese caso, su funcionamiento. Hemos hablado acerca del Padre, y el Padre asume su llamado como guía espiritual, liderando desde el servicio y administrando con sabiduría los recursos y el bienestar del núcleo familiar. Básicamente eso tiene que ver con el rol que juega el varón dentro del matrimonio. Repito, asume su llamado como guía espiritual, liderando desde el servicio y administrando con sabiduría. ¿Sí? El rol de la mamá: ella actúa como el corazón del hogar, siendo la formadora espiritual que nutre el alma de la familia y es tejedora de una unidad que refleja el amor de Dios. ¿Sí me está claro, más o menos? O sea, ¿cómo puedo definir el rol realmente para que de alguna manera sea práctico? Porque podemos hablar una hora, pero ¿cómo resumo eso? Y es así, saber que la mujer actúa como el corazón del hogar, siendo la formadora espiritual que nutre el alma de la familia.
¿sí? Ese es su papel. Y tú dime si no es de alto honor la función que Dios le dio a la mujer dentro del hogar, ¿sí? Nada más que hoy en día las mujeres no lo logran ver y consideran que otra cosa le puede dar una mejor realización en su vida. No hay cosa más maravillosa que el rol que Dios le dio a una mujer dentro del hogar para que encuentre su plenitud como mujer, pero no la comprende, no llega a comprender. Igual el varón, ¿verdad? El varón quiere buscar su realización y anda aquí, anda por allá y anda gastando su vida por donde quiere, y Dios dice, es ahí en su casa, ahí es donde va a encontrar su realización, ¿sí? Lo que a veces buscamos fuera, Dios nos lo ha dado hacia el interior de nuestros respectivos hogares. En el caso de la crianza, que es el tema que vamos a ver ahorita, nos vamos a dar cuenta que la crianza trasciende el cuidado físico. A veces pensamos que criar a los niños es nada más que no se te caiga, que no se te rompa algo, o sea, que crezca al menos, que tenga la oportunidad de crecer sano, ¿eh? Pero trasciende el cuidado físico para convertirse en una misión muy estratégica de parte de Dios. Y es la de formar la siguiente generación de discípulos y siervos. ¿Qué es lo que Dios está pensando cuando le da al matrimonio la tarea de criar hijos, porque les concedió hijos? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? Que obviamente esos padres le den una formación a esa nueva generación de discípulos, a esa nueva generación de adoradores, a esa nueva generación de siervos suyos que van a continuar con esa tarea de llevar la gloria del Señor hasta lo último de la tierra. ¿Sí me explico? Cuando estamos hablando de la crianza de los hijos, es para que ellos puedan continuar, es el legado que hablábamos en la sesión anterior, ellos puedan continuar con la misión que Dios nos ha encomendado. Nosotros somos seres finitos, tenemos un tiempo de vida y algunos de nosotros lo acortamos todavía, pero Dios nos da el tiempo suficiente para poder desarrollar a alguien que es parte de nuestra familia para que él continúe con lo que nosotros estamos haciendo para la gloria del Señor. Ese es el enfoque de la crianza realmente. Y sinceramente hay pocos matrimonios que lo visualizan, que lo comprenden y se dan a la tarea de cumplir eso precisamente. Buscan no cosas malas, buscan que la estabilidad de su hijo, la mejor educación en el mejor colegio, el mejor trabajo, las mejores amistades, la mejor colonia donde puedas vivir. O sea, eso no es malo, ¿sí? Eso es bueno. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios espera de los padres al criar a los hijos? ¿Que tengan eso? No, sinceramente no es eso. Lo que espera es que nuestros hijos puedan continuar con ese legado que nos ha dado a nosotros. Por haberle conocido, nosotros nos convertimos en sus adoradores y fieles servidores. Y una vez que lo tenemos, entonces le damos a la siguiente generación la misma responsabilidad y la misma tarea. Eso es cuando hablamos de la crianza. ¿Sí está más o menos la introducción? Ok, y es para que nos ubiquemos. A veces los temas, generalmente cuando comparto son temas consecutivos, de tal manera que la idea sea lógica en nuestra mente y no le peguemos por una cosa aquí y luego otra cosa por allá y todo muy bonito, pero no le entendí nada. ¿Sí? Aquí es tratar de comprender el tema y poder nosotros rescatar algo. Colosenses capítulo 3, vamos ahí por favor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 20. 3:20. ¿Qué dice, por favor? Ok, otra vez, ahora sí dice. Hijos, dice, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? En todo. En todo. ¿Cuál es el rol de los hijos? Obedecer. El del Señor, ame. ¿Sí? Ame sacrificialmente. El de la señora es respete a su marido, sea la persona que va a guardar esa unidad, pero respete a su marido. ¿Y a los hijos? Obedece. O sea, ¿el Señor se complica la existencia? No, nos la complicamos nosotros.
La instrucción del Señor es muy específica y muy directa. ¿Sí? Debe haber amor, debe haber respeto y debe haber obediencia. Si esos tres elementos están hacia el interior de nuestras familias y procuramos que eso se esté cultivando, esas tres cosas, es suficiente para que tu familia esté bien. No necesitas ninguna otra, nada más analízalo y considera la problemática que puedes tener tú en tu familia o la problemática que conoces en otras familias. Y solamente métele a esa problemática esos tres elementos: amor, respeto y obediencia. Y tú dime si los problemas que tiene esa familia no se resolverían. Cualquier problema, Cualquier problema. Sí. Hay una problemática hacia el interior de las familias por la ausencia de una de estas tres o las tres. Por eso existe el problema. ¿Cuándo se soluciona? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se corrige? Retoma lo que Dios estableció para que el matrimonio funcione, para que la familia funcione. Si lo retomamos, las cosas empiezan a fluir. Pero mientras nosotros sigamos anteponiendo nuestro orgullo a estas tres cosas, no lo lograremos. ¿Sí? No lo vamos a lograr. Esa instrucción, obviamente, que Dios le está dando a los hijos, subraya la importancia de la obediencia y el respeto dentro del núcleo familiar, porque la obediencia es una forma de respetar, en este caso, a los padres. ¿Sí? Por eso hablamos de respeto aquí también, mostrando cómo los hijos contribuyen al propósito de Dios y la armonía en el hogar. O sea, el papel que juegan los hijos dentro del núcleo familiar es importantísimo para que la familia pueda constituirse como una familia que pueda honrar y glorificar el nombre de Dios. Juegan un papel importantísimo, porque obviamente es a través de los hijos que se va a poder dar cuenta la capacidad que tienen los padres para darle cumplimiento a los propósitos de Dios. Si no logramos hacerlo en la vida de aquellos a los que mantenemos, ¿cuándo lo vamos a hacer en la vida de otras personas? ¿Sí? Si no puedo hacerlo con aquellas personas que se supone dependen de mí, me necesitan a mí, me buscan a mí, imagínense con aquellas personas que ni nos conocen. Vamos a inspirarles esa confianza, esa seguridad de saber que les vamos a poder ayudar en lo que ellos necesitan. Si no lo logramos con nuestros hijos, menos con alguien que no conocemos. ¿Sí? Mucho, mucho menos. La crianza de los hijos puede convertirse en el principal instrumento de Dios para transformar no solamente la vida de los hijos, sino también el corazón y el carácter de los padres. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la crianza de los hijos, Dios usa esa tarea, esa responsabilidad, no solamente para moldear el corazón de nuestros hijos, sino también para moldearnos a nosotros como padres. Y créeme, desde que viene el hijo al núcleo familiar, todo cambia. Todo cambia. Hay un cambio cuando andamos de solteros y andamos haciendo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no le damos cuenta a nadie, entramos, salimos, subimos, bajamos, y no tenemos necesidad de andarle rindiendo cuentas a nadie. ¿Es así? Bueno, nuestros papás o les decimos lo que queremos. Y dicen los jóvenes, sí, así es. Pero luego nos casamos y puedes seguir con esa misma libertad. Así, subiendo, bajando, haciendo y deshaciendo, y no tienes que darle cuenta a nadie. O ya hay un cambio ahí. Ya hay un cambio. Que nos empieza a incomodar, a molestar del por qué le tengo que dar cuenta. Pues, le tienes que dar cuenta, ahora estás viviendo con esa persona. Y nos vemos forzados a tener que hacer ciertos ajustes en nuestra vida. Cosa que no teníamos cuando éramos solteros. Pero todavía hay ciertas libertades y puedo hacer ciertas cosas. Pero llega el primer hijo o la primera hija, ¿y ahora qué pasa? Pues si pensaba que tenía libertades, ahora ya no las tengo. Si pensaba que podía dormir toda la noche completita, ya no la puedo dormir completita. ¿Sí? Porque viene el hijo y lo cambia todo. De ser yo una persona totalmente o extremadamente egoísta, pues ahora no puedo comer y dejar al otro sin comer. ¿No es cierto que eso pasa? Hacemos eso porque somos muy buenos.
No. ¿Por qué lo empezamos a hacer? Porque esa personita así de chiquitita, así como nace, pues, empieza a moldear nuestra vida. Nos empieza a transformar. Nos empieza a cambiar. ¿Sí? Y Dios nos los concede por algunos años de nuestra vida. Hoy en día ya son 30 años y no se quieren salir. ¿Sí? Ahí siguen y ahí siguen. Pero Dios nos la concede a nuestros hijos con el propósito de que transformen nuestra vida. Y la transforman. ¿Sí? Y cuando están chiquitos, toda ternura, ¿verdad? Pero ya nomás empieza la adolescencia y sigue la juventud y ya esa ternurita que, ay, mi niña, ya se va transformando también. ¿Sí? Y en lugar de seguir creciendo nosotros para bien, nos vamos convirtiendo en unos agrios de primera. Todo nos predispone, todo nos molesta, todo nos perjudica, ¿eh? Pero ahí los queremos tener todo el tiempo en la casa también. Los hijos, la crianza de los hijos, Dios lo usa como un área donde va a perfeccionar tanto a hijos como a padres. ¿Sí? Y en eso consiste la crianza de los hijos. Dice ahí en sus notas, la formación espiritual en la familia es un proceso, dice ahí, fundamental que impacta profundamente el desarrollo de padres e hijos. ¿Sí? A ambos nos toca esta tarea, nos va a transformar. Obviamente en todo lo que es Latinoamérica, hermano, la crianza va más allá de proveer sustento y protección, implica enseñar valores, transmitir la fe, modelar el carácter de Cristo en el hogar. Cuando estamos hablando de crianza, estamos hablando de eso, como lo hemos visto en los temas anteriores. Los padres tenemos la responsabilidad de instruir, y ya vimos quién es la que se encarga de eso, ¿verdad? Que tiene la responsabilidad de instruir y de guiar, ¿sí? Y es mamá y papá, obviamente, mientras que los hijos, al responder con obediencia y respeto, contribuyen activamente al crecimiento, en este caso, y la santificación de los padres. En la medida que los hijos están obedeciendo y respetando a sus padres, eso le da a los papás, a papá y a mamá, la oportunidad de irse limpiando y santificando en su vida. ¿Sí me explico? Porque nos llevan a nosotros a la responsabilidad de tener cada vez que poner un mejor ejemplo en la vida de ellos. No porque nos lo estén exigiendo, sino porque no queremos que ellos repitan nuestros errores. ¿No es así? Y esa es la función que hacen los hijos sin gritárnoslo, simplemente siendo hijos, nada más. Nos ayudan a nosotros a crecer. Así que cuando está el hijo necio brincando y tú te no. El Señor te lo está poniendo para que tú crezcas, para que tu carácter se pueda ir modelando y conformando más a la imagen de Cristo. ¿Sí? Porque cuando está ahí todo necio y berrinchudo y gritando, solamente imagínate qué haría el Señor Jesucristo si estuviera ahí. ¡Quítate de! No. ¿Y cómo reacciona uno? Ahora, cuando tú trabajas en la vida de tu hijo y le ayudas a él a tranquilizarse, a normalizarse, a ser un niño normal, ¿verdad? ¿Quién fue el que creció? Creció el adulto. Porque encontré una forma de apaciguar a ese niño, ¿verdad? Sin tener que recurrir al grito, a la violencia, a algo. O sea, yo tuve que crecer. No, es que si hubieras visto cómo me educaron a mí a patadas. Sí. Pero ahora Dios le da a usted los hijos para que usted crezca, que usted madure, que usted vaya adoptando el carácter de Cristo, ¿sí? En la vida y en el trato con las demás personas. Y las primeras personitas que Dios pone y que nos vemos obligados a hacerlo son nuestros hijos. Sea uno o sean 7. ¿Sí? El que más tiene, o sea, no, hombre, está bien bendecido por el Señor. ¿Sí? Porque ningún hijo es igual, ¿estamos de acuerdo? Imagínense la riqueza que tienen los que tienen 7. Y el que tiene 1, no, pues 1. O sea, ¿qué tanto creció? Pues lo de 1. Pero el que tiene 7, el que tiene 6, imagínense la capacidad que tiene de manifestar el amor de Dios.
si aprovecha la oportunidad que Dios le está dando a través de los hijos. El papel de los hijos, no es cierto, la dinámica familiar, dice ahí en sus notas, la dinámica familiar se convierte en una escuela. ¿Sí? Es una escuela, la familia. Una escuela de transformación mutua, dice ahí en sus notas, donde cada miembro aprende a reflejar el amor y las virtudes de Dios en su vida diaria, en su vida cotidiana. ¿Sí? El hogar es una escuela. Ahí el papá está aprendiendo a ser papá, la mamá está aprendiendo a ser mamá y los hijos están aprendiendo a ser hijos. ¿Sí? Pero eso alineados a la luz de la palabra de Dios, si la conocemos. Y si no, pues es el mismo reflejo que vemos en las demás familias de este mundo. No va a ser diferente. ¿Sí? Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios y regimos la familia por la palabra de Dios, entonces vamos a nosotros a tener una familia conforme al diseño que Dios estableció desde el principio. Así que el papel de los hijos puede verse de dos maneras principales, dice ahí, de dos maneras principales. Número uno, su rol dentro del hogar es un aspecto que vamos a estar considerando, o sea, cuál es la función de los hijos dentro del hogar. Y lo segundo es cómo su existencia contribuye a la misión de nosotros como padres. ¿Sí? Eso es lo que estaremos tocando respecto a los hijos en esos dos puntos específicos. Primeramente, dice ahí el rol de los hijos dentro del hogar. ¿Sí? El rol de los hijos dentro del hogar. El éxito en la tarea del matrimonio, ¿cuál es la tarea que el matrimonio tiene? ¿Mostrar qué cosa? La gloria de Dios, ¿verdad? Eso requiere que los hijos cumplan con el papel que se les ha asignado. Obviamente, y ese papel que se les ha asignado es, hijos, obedecer en todo a vuestros padres. Entonces tiene que ver con obediencia, dice ahí en sus notas, obediencia y honra. Los hijos tienen la responsabilidad, ese es su rol, de obedecer y honrar a sus padres. Ahora, la ternurita llega así. ¿Amén? Ojos cerrados. Sin poder hablar. ¿De acuerdo? ¿Quién le va a enseñar todo lo que necesita? Ya. El paquetito viene limpiecito. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a meterle la información que necesita para que él pueda obedecer y honrar. Porque esa es su función. Y se le da a un matrimonio que ahí estuvo delante del Señor, se presentó y estaban esperando a su hijo. El Señor se los da. Y ahora, esa herencia que te estoy dando tiene la tarea de obedecerte a ti y honrarte a ti. Señor, por favor, que mi hijo me honre. No, esa tarea te la di a ti. Tú puedes orarle al Señor todo lo que tú quieras para que cambie a tu hijo rebelde. Pero ¿sabes? Esa tarea Dios te la dio a ti y a mí. Es que, Señor, ¿por qué no me escuchas? No, sí te escucho. La que no escucha eres tú. Esa tarea es tuya. No esperes que yo intervenga en algo que es tu tarea. Y como padres, esa es nuestra tarea. ¿Sí? ¿Quién va a enseñar a nuestros hijos a que nos obedezcan? El padre. Que nos honren. ¿Quién? Los padres. ¿Desde cuándo? Desde que comienza. Todavía no sabe hablar, pero tú ya le estás enseñando. ¿Sí? Si no lo hacemos y crecen un poquito, no te extrañe que después no te obedezca. Porque no le enseñaste tú a que te obedeciera a ti. Te enseñó él a ti a un tronar de dedos estar a sus pies. ¿Sí? Y no necesita tener un año el niño para traer a los papás así. ¿Sí lo han notado? No necesita tener ni un año el niño para traer a sus papás marcando el paso. ¿Sí?
Apenas el niño, y sale el papá corriendo. El que no quiere que llore. Y a veces nada más es de fastidioso, chamaquito. No tiene nada, no le duele nada, acaba de comer, ¿sí? Acaba de terminar de levantarse, se despertó. ¿Sí? ¿Pero qué quiere? Brazos. Quiere que lo carguen. ¿Y cómo lo pide? Pegando un grito. ¿Y qué hace el papá? Sale corriendo, ¿verdad? ¿Y cómo lo debe traer todo el día? Cargando. Lo sienta tantito en la cama y ¿qué hace el niño otra vez? ¿Y qué vuelve a hacer el papá? ¿Quién le está enseñando a quién obedecer? Correcto. Así funciona la vida. Y en esos tiempos, peor. ¿Sí? Yo todavía recuerdo. Está llorando. Déjalo. No se va a morir. Al contrario, se van a fortalecer sus pulmones, dicen. Así era. Y la mera verdad, no nos morimos, aquí estamos. No pasó nada. Sí. Pero hoy en día, desde que están pequeñitos, hay alguien que está enseñando al otro a obedecer. Y es cuando él dice, como él quiere, cuando él quiere. Y los padres se tienen que ajustar al rol de él. ¿Sí? Llegan a la adolescencia, ¿y qué van a hacer? No, cuando sea más grande va a cambiar. Es que está chiquito, ahorita no entiende, o sea, déjalo que siga brincando ahí, o sea, más adelante ya no va a brincar ahí, no va a andar brincando de casa en casa. Nadie le puso un alto, nadie le hizo saber que eso estaba mal y que no se podía hacer eso. Déjalo que se exprese. Este mundo nos ha terapiado de una forma increíble, ¿eh? Y se lo hemos creído todo. Todo se lo hemos creído. El detalle es que en la tarea que tenemos de la crianza de nuestros hijos, Dios está pidiendo que los hijos obedezcan y honren a los padres. Y hoy día los padres no sabemos cómo enseñarle a nuestros hijos a obedecernos y a honrarnos. No sabemos. Pastor, por favor, hable con mi hijo. Si tú lo mantienes, imagínate. Si no te hace caso, ¿no? ¿Qué caso me va a hacer a mí? Obediencia y honra, hermanos, ese es el rol primordial y bíblico de los hijos hacia sus padres. El rol principal. Y lo tenemos ahí en Efesios capítulo 6, como lo hemos leído. El obedecer y honrar a sus padres, los hijos reconocen la autoridad delegada de Dios dentro del hogar. O sea, cuando un hijo obedece y honra a su papá, está reconociendo, está admitiendo que hay una autoridad en ese lugar. ¿Sí me explico? Por eso lo obedece, por eso lo honra, porque lo reconoce como una autoridad. Pero si los hijos no aprenden a obedecer y honrar a sus padres, no reconocen autoridad. Así que lo mandas al colegio, no reconoce autoridad. Va a la iglesia, no reconoce autoridad. Se va al trabajo, no reconoce autoridad. ¿Sí? Cae en un estado de anarquía total. ¿Sí? Porque nunca reconoce una autoridad. Porque no obedece. No honra a esa persona. Cuando los hijos obedecen y honran a sus padres, ellos ayudan a crear un ambiente de orden y de paz dentro del hogar. ¿Sí? Cuando el hijo realmente obedece y honra a los padres, contribuye a ese ambiente de armonía. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el hijo desobedece y no honra, automáticamente mete en jaque a la familia. O sea, lo mete en un problema a los miembros, papá, mamá y los hijos. Porque ahora el hijo está mostrando una actitud negativa. Y eso provoca a una autoridad, por decirlo así, porque lo está retando de alguna forma. Y la autoridad quiere meter el orden, pero la que va a la armonía dice no. No me lo toque, no me le diga nada, está chiquito, pobrecito, lo que quiera con él, conmigo. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasó? La armonía del hogar ya se fue.
Y en el momento en el que iba a poner la unidad y la armonía, se pone en defensa del hijo desobediente, entonces ¿dónde queda la autoridad del que guía y dirige? ¿Dónde quedó? La botaron a la basura. Y después quieren que el hijo ande derechito. No, ya no reconoce autoridad. Ahora él es autoridad. ¿Sí? Y trae una serie, o sea, desencadena una serie de problemas que ya no se pueden detener. ¿Sí? No se pueden detener. Los hijos, al obedecer y honrar a sus padres, son un testimonio de la enseñanza. Y esa enseñanza que los padres le están brindando a sus hijos. ¿Sí? Veíamos que son los padres, en este caso la mamá específicamente, la que da la instrucción, la enseñanza. El papá dice qué, la mamá dice cómo. ¿Sí? Y luego se encarga de que ese qué se lleve al cumplimiento. ¿Qué van a hacer los hijos? Van a obedecer lo que el padre ha establecido y la mamá ha educado. ¿Qué está ocurriendo ahí en la relación, en la creencia con los hijos? Que en este caso los hijos son ese testimonio de la enseñanza. ¿Se está brindando una correcta enseñanza dentro de ese hogar? ¿Cómo me puedo dar cuenta que realmente hay una enseñanza correcta hacia el interior de la casa? Los hijos son obedientes. ¿Sí? Los hijos obedecen a sus padres. Los hijos honran a sus padres. Eso significa que lo que los padres están enseñando hacia el interior del hogar es correcto. ¿Sabes una de las ironías que me he dado cuenta? Que a veces puedes encontrar familias incrédulas, hijos de incrédulos, que han sido incrédulos toda la vida y de generación en generación. Y tienen hijos que son más obedientes y también responsables en su relación con sus padres que muchos hijos de creyentes. No sé si tú los has visto. Pero a mí eso me frustra. ¿Cómo es posible que esa persona que no conoce a Cristo haya podido establecer con sus hijos un vínculo de tal manera que sus hijos, sin importar la edad que tengan, los obedezcan y los estén honrando? Y mi hijo no me haga caso. Mi hijo no me quiere escuchar, que lo tengo metido en la iglesia cada semana. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Porque sucede. ¿Por qué se da eso? No estoy enseñando bien. ¿Ese otro está enseñando bien? Sí, según los criterios que él tiene, la forma de educar le está funcionando. ¿Recuerdas tú a los recabitas en la Biblia? ¿Sí? Que se sorprenden ahí, ¿verdad? De cómo es que los recabitas los invitaron a echarse unas y ellos dijeron, no vamos a tomar. Ay, ¿pero por qué no van a tomar? Es que nuestro papá nos recomendó que no hiciéramos eso. No es porque Dios lo prohíbe. No. Nuestro papá nos dijo que no era correcto. Entonces, nosotros respetamos lo que nuestro papá dice. ¿Eran creyentes? ¿Eran del pueblo de Dios? No. Pero sabían respetar y honrar lo que sus padres le dijeron. Al contrario que la nación de Israel no lo hacía. Y ese era el reproche de Dios contra la nación de Israel. Sí. ¿Cuál es el problema? La crianza. ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos? El rol de los hijos es obediencia y honra, eso es lo principal, pero también son recompensa y bendición. Recompensa y bendición. La Biblia describe a los hijos como una herencia a nuestra vida y como una recompensa. Alguien, por favor, lea Salmo 127, versículo 3. (127:3). Correcto, herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Son los hijos. Los hijos dan gozo y satisfacción a los padres. Y esto es una bendición que fortalece el matrimonio y le da una razón para seguir perseverando en su labor como padres. ¿Sí? Cuando los hijos le están proporcionando a los padres esa satisfacción, motivan a los padres a ser más comprometidos y responsables en la vida de sus hijos. Pero cuando no vemos esa reciprocidad y vemos la rebeldía del hijo, la necedad, la discusión, ese deseo de perseverar en hacer lo correcto se va cambiando. ¿Sí?
ese deseo de querer hacer bien las cosas empieza a desaparecer, empieza a menguar. Y empieza a surgir el resentimiento, el rechazo, la amargura y todas esas cosas que se van viendo reflejadas posteriormente en la relación familiar. Los hijos contribuyen a la misión de los padres al ser la siguiente generación de discípulos. Cuando los estamos educando y les estamos enseñando correctamente, estamos, como decíamos en la sesión pasada, levantando y preparando una nueva generación de discípulos para que la misión de Dios se siga llevando a cabo a través de ellos. Es así que el hogar puede reflejar el amor y la gracia de Dios cada día. Padres educando, enseñando, instruyendo, y los hijos obedeciendo y honrando a sus padres. Pero repito, la obediencia y la honra que los hijos tienen que llevar a cabo dentro del núcleo familiar es enseñada directamente por los padres. Nadie más puede hacer esa tarea. ¿Sí? Los podemos llevar a la iglesia, pero no es responsabilidad de la iglesia enseñarles a obedecer y a respetar a sus padres. Porque en la iglesia solamente están un par de horas. Y el resto del tiempo se la pasan con sus papás. ¿Sí? Entonces es ahí donde se aprende. Van a la iglesia, es ahí donde se refuerza el concepto. ¿Sí? Pero son los padres los que van a inculcar y van a enseñar a sus hijos cómo, ¿sí?, deben de obedecer a sus papás y honrarlos. Así que ese es el rol de los hijos. ¿Es muy complicado el rol de los hijos? ¿Sí o no? Así como Dios dice, el del señor que ame a su señora. El de la señora que respete a su marido. Y el de los hijos que obedezca a sus padres. ¿Es difícil? No, no es difícil. ¿Qué es lo que hace complicado ese asunto en cualquiera de las áreas? Nuestra naturaleza pecaminosa, rebelde y desobediente, necia. ¿Sí? Que al final de cuentas no quiere doblegar su orgullo y quiere defender su derecho. Eso es lo que lo complica. El problema no está en la otra persona, el problema está en nosotros mismos, porque la queja de los padres son los hijos y la queja de los hijos son los padres. No, pues para el papá que me tocó, me voy a tocar el del vecino, ese sí. Pero el problema nunca está en la otra persona, el problema está en nuestro egoísmo. ¿Sí? Lo que nosotros decidimos hacer o no hacer. ¿Cómo contribuyen los hijos a la misión de los padres? Porque obviamente los padres tienen una tarea de parte de Dios. Dios les ha asignado una tarea como matrimonio hacia el interior de su hogar. Pero dentro de ese hogar no son los únicos, el esposo y la esposa, sino que tienen ahí a sus hijos, 1, 2, 5, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo es que los hijos contribuyen a la misión de los padres? Y creo yo que la existencia de los hijos es esencial para el éxito de la tarea del matrimonio, a lo menos en 2 áreas específicas. La primera, dice ahí, la multiplicación de adoradores, es decir, hacer discípulos. ¿Cómo contribuye, en este caso, los hijos a la misión de los padres? Dice ahí, en la multiplicación de adoradores. ¿Dónde voy a encontrar a las personas con las cuales yo voy a adorar a Dios? En mi casa. Ahí los voy a encontrar. Son los primeros que Dios me da. Después ya voy a la iglesia, y si hay una iglesia que me enseña que puedo hacer y me da la oportunidad de hacerlo, yo puedo encontrar a otras personas en las que yo me voy a reproducir ahí también. ¿Sí? Pero lo primero que tengo es en mi casa. ¿Sí? Son mis hijos. Y ahí es donde Dios me permite a mí el poder cumplir con la misión que me ha encomendado. Y mis hijos me ayudan a cumplir con esa misión. ¿Sí? Así que, de efectividad, uno puede decir, no, pues yo al 30%, al 25%, al 100%. Yo soy efectivo en el 100%, porque el que tengo está sirviendo. Fácil, ¿no? Pero si tienes 3, no, pues en un 30%, porque uno es el que está sirviendo y los otros no quieren nada. Y si tienes 7, el porcentaje va disminuyendo, ¿verdad? Porque la efectividad se ve en eso. Sí. Entonces, cuando estamos haciendo el trabajo, nosotros podemos ver qué tan efectivos somos en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y ver de las personas que estamos nosotros criando, realmente estamos logrando transmitir a esa generación la necesidad de seguir sirviendo a Dios y adorando a Dios. ¿Sí? Ahora, yo entiendo que cada persona tiene
su propia libertad para decidir si lo quiere hacer o no hacer. Pero esa libertad tú se la vas a dar a tu hijo de 5 años. ¿Se la vas a dar a tu hijo de 7 años? ¿Esa libertad se la vas a dar a un hijo de 10 años? Incluso de 12 años, 15 años, le vas a dar esa libertad de que él decida. ¿A qué edad crees que le puedes dar esa libertad? Cuando se va del hogar. Entonces eres libre para decidirlo. Pero mientras estés en esta casa, yo tengo una obligación delante de Dios, con las personas que Dios me ha dado dentro del núcleo de esa familia. Por lo tanto, mientras estemos aquí juntos, esta es la misión, esta es la tarea. Pero no me gusta, yo lo entiendo, pero está en mi casa. Vamos. No podemos delegar o descuidar esa responsabilidad simplemente porque la persona no quiere. Seguimos siendo responsables. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Sí me explico? Por eso es que antes de que lleguen esos años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, ¿sí? Porque al principio qué ternura, pero ya después es una piedra en el zapato. Antes de que llegue ese tiempo, vamos a educarlos, vamos a enseñarles, ¿sí? Si no, vas a tener que cargar con eso y no es grato. No es grato. Toda la estabilidad, toda la estructura del hogar empieza a desquebrajarse. ¿Sí? De verdad, lo que te costó a ti tratar de mantener ese hogar unido, llega ese tiempo y todo se viene abajo. El deseo es que obviamente nuestros hijos sean la siguiente generación de adoradores. Hay una historia interesante en el libro de Jueces. No sé si la conocen, y si no, vamos ahí al libro de Jueces. En Jueces capítulo 2, hay una historia ahí porque habla acerca de los que entraron a la tierra de Canaán. Y obviamente está hablando de Josué y todos esos líderes que andaban con Josué. Entonces estamos hablando en Jueces capítulo 2. ¿Sí lo tienen? En esa historia es interesante como dice, porque en el versículo número 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, dice, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y luego dice, y toda aquella generación, o sea, los que andaban con Josué, también fue reunida a sus padres. Terminen de leer el versículo 10. Noten, después de ellos, ¿quiénes son ellos? Josué y todos los que junto con Josué conquistaron la tierra de Canaán. Personas que habían visto las maravillas de Dios, se habían andado de la mano de Dios viendo su poder. ¿Sí? Los hijos de ellos, cuando murieron sus padres, se levantaron, pero ¿qué tipo de hijos eran? ¿Sus papás sí lo conocían? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahora, eso no es otra cosa más que la realidad que estamos viviendo hoy, ¿eh? Porque nosotros podemos decir, nosotros conocemos a Dios. ¿Hemos visto sus maravillas en nuestra vida? ¿Hemos visto cómo es que Él nos ha librado de una y de tantas? ¿Cómo nos ha sostenido? ¿Y dónde están los hijos? ¿Con la misma fe? ¿Con la misma entrega? ¿Con la misma dedicación? No, se levanta una generación, dice, después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel.
¿Sí? ¿Quién tenía la tarea de enseñarle a los hijos quién es Dios y la obra que Él había hecho? Los padres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los padres se dedicaron a servir al Señor, a hacer lo que tenían que hacer y lo hicieron bien. Pero no le enseñaron a sus hijos. No se lo enseñaron. ¿Sí? Bueno, pues no está tan mal, de todas maneras son de la nación de Israel. Sigan leyendo, dice. Después los hijos de Israel, ¿qué hicieron esos hijos de aquellos hombres? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? Ahora, lo mismo va a ocurrir con nuestros hijos, ¿eh? Pero ¿cómo si han estado toda su vida en la iglesia? Se van a apartar y van a servir a los Baales. Porque no conocen a Dios. Conocen una religión, conocen una iglesia y eso los tiene hartos ya. A Dios no lo conocen. Porque la única manera de conocer a Dios es el reflejo que nosotros como padres les estamos dando. Por eso es que reflejamos la gloria del Señor. Y si nosotros no le estamos dando ese reflejo a nuestros hijos, no conocen al Dios de sus padres. No lo conocen. Dice el 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esos hijos provocaron a ira a Jehová. Pero Dios es un Dios de amor. Así que no pasa nada. No, sigue leyendo. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Lo sabían? Pero Dios es un Dios de amor. Porque eso es lo que argumentamos mucho. Es que Dios es un Dios de amor, no puede hacer nada malo contra mi hijo porque lo conoce. No. Tú me abandonas, tú me das la espalda y yo te doy la espalda a ti. Con Dios así funciona, ¿eh? Es misericordioso, es perdonador, sí. Pero la manera en la que yo me relaciono con Él es la manera en la que Él se va a relacionar conmigo. ¿No quieres nada conmigo? Sin problema. Haz tu vida. Nada más que va a permitir que todos tus enemigos vengan y te acechen y te despojen. Y no es por falta de amor de parte del Señor, ¿eh? Es porque esa es la elección que tú has decidido tomar. ¿Quién debe advertir a nuestros hijos de esto? Los padres. ¿Y por qué los hijos, decía hace un momento, por qué los hijos se levantan y dejan de ver a Dios? Que dice que no conocieron a Jehová. Nunca lo vieron en sus padres. ¿Sí? De ahí la importancia. Si nosotros como padres no conocemos el propósito del matrimonio y vivimos el rol que nos toca, se va a levantar una generación, porque ese es el legado. Se va a levantar una generación que no conoce a Dios. Y lo que Dios podía haber estado haciendo a través de su obra, de su iglesia, de ese grupo de creyentes en ese lugar, se empieza a secar. No importa, de veras. ¿Qué más querramos hacer? Se seca. ¿Sí? No por falta de capacidad y poder de Dios. Es porque nosotros hemos dejado de cumplir con nuestra tarea. ¿Sí? Pero la iglesia lo está haciendo, pero en tu familia no está sucediendo. ¿Sí? Y se empieza a secar. Ese termómetro para saber cómo andamos funcionando son los hijos. Son los hijos. Porque yo me puedo sentir muy bien y yo ando en la punta del grito y yo ando sirviendo a Dios y viniendo acá a Argentina y mi hijo ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Si no está haciendo aquello para lo cual Dios también se lo ha encomendado a él, yo he hecho un pésimo trabajo como padre. No importa que yo pueda tener una iglesia de 100, de 200, de 500 personas. Mi hijo no está. Él no está haciendo, no está siguiendo ese legado. ¿Sí?
Ellos son la siguiente generación, decíamos ahí, y también ser formados como discípulos. La tarea de los padres, dice en ese punto, es criar a los hijos para que conozcan y honren a Dios con sus vidas. Nosotros, cuando estamos criando a los hijos, son nuestros primeros discípulos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de discípulos en la iglesia, y mira, yo tengo un discípulo y tengo otro, es que porque te sientas con él, le enseñas, le compartes, empiezas a mostrarle quién es Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida, etcétera, etcétera. O sea, eso estás haciendo con una persona extraña que no lo habías conocido antes. Pero ¿quiénes son los primeros discípulos que Dios te da para que tú les des la formación que necesitan para ser adoradores y servidores del Señor? Son tus hijos. ¿Y qué tengo que hacer con ellos? Lo mismo que haces con tu discípulo. Sentarte con ellos, abrir la Biblia, ponerte a compartir algo de la palabra de Dios, orar con ellos, estar al pendiente de sus vidas. Oye, que aquel discípulo no llegó a la iglesia, hermano, o sea, le estoy extrañando. ¿Qué pasó? ¿Dónde está usted? ¿Está bien? Mostrando interés por esa persona. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Mostrar ese interés por ellos porque son los primeros, los que Dios pone a nuestro alcance. Dice, en esa contribución de los hijos, es la multiplicación de adoradores, pero también la santificación y el crecimiento de los padres. En ese caso, la parte que llegan a cubrir la crianza de los hijos, dice ese segundo punto, es la santificación y el crecimiento de los padres. ¿Sí? Cuando nosotros estamos criando de la manera adecuada, eso nos está santificando a nosotros. ¿Qué significa eso? Nos está limpiando de aquellas cosas que no están bien, tanto en nuestro carácter como en nuestra conducta. ¿Sí? Paradójicamente, el papel de los hijos en el éxito de la tarea, dice ahí en sus notas, es a menudo el de ser instrumento o el instrumento de Dios para perfeccionar a sus padres. ¿Sí? Son los hijos los instrumentos que Dios va a utilizar para perfeccionarnos a nosotros. ¿Sí? Hacer las personas correctas. ¿Sí? Los mejores maestros que tenemos o los mejores instrumentos que Dios encontró para ese fin fue nuestros hijos. ¿Sí? Fue nuestros hijos. Porque obviamente delante de ellos tenemos que modelar la imagen de Dios. ¿Sí? Porque ellos necesitan ver la imagen de Dios reflejada en nuestra vida para que ellos puedan conocer al Dios de sus padres. ¿Sí? Conocer al Dios de sus padres no es letra, no es teoría. Conocer al Dios de sus padres es que alguien lo esté modelando, que alguien esté reflejando esos rasgos, esa personalidad de Dios hacia el interior del lugar. Y el papá refleja ciertos rasgos, la mamá refleja ciertos rasgos, y el complemento de ellos dos hace que los hijos aprendan a conocer a Dios, cómo es. ¿Sí? Cuando los padres son demasiado permisivos, así es Dios. Cuando los padres no perdonan ninguna, así es Dios. ¿Sí me explico? Cuando los padres les digo lo que quiero y ellos me los creen, pienso que yo también le puedo andar picando los ojos al Señor. Nosotros reflejamos a Dios hacia el interior de nuestro hogar. ¿Sí? Tú dices, ¿qué tanta es la afectación? Tu hijo, tu hija. Esa es la afectación. Eso es lo que afectamos al hacerlo o al no hacerlo. ¿Sí? Así que cualquiera puede decir, no hombre, pues eso está demasiado difícil, no, yo no puedo hacer eso. Ok, el resultado lo vas a ver en tus hijos. Pero si tú dices, mi hijo vale la pena, ok, ya veremos qué es lo que tú haces con toda esa información. ¿Sí? Porque no es nada complicado. Es simplemente saber qué es lo que Dios quiere y qué es la tarea que tenemos nosotros. Las demandas, dice ahí, los desafíos y los sacrificios inherentes a la paternidad exigen varias cosas. Si realmente queremos fungir como buenos padres, nos va a exigir paciencia, bondad, humildad, amor abnegado en relación con nuestros hijos. ¿Sí? Paciencia.
¿Nuestros hijos nos ayudan a desarrollar paciencia? ¿Sí? Si no voy a lograr desarrollar paciencia con mi esposo o con mi esposa, mi hijo sí me lo va a enseñar. Y aquí voy a aguantarle todo. ¿No es así? O no, ya te voto, ya no sirvió para nada eso. No, yo voy a aguantar aquí. Al señor le puedo hacer un lado, a la señora la puedo hacer un lado, pero al hijo, él es el mejor instrumento para enseñarnos sobre la paciencia. La bondad, hacer algo bueno por alguien que no lo merece. ¿Quién nos lo enseña eso? Tu hijo, porque con las caras que te pone y los berrinches que haces, ¿merece que tú lo honres? No, entonces ¿por qué le sigues comprando lo que él quiere? Y te lleva a ser bondadoso. No lo merece, pero bueno, es mi hijo. ¿Sí? Humildad. ¿Y eso qué significa? Estimarlo a él superior a mí. Es decir, estoy para servirte. ¿Quién te enseña eso? Tu hijo. Es el que te lo enseña. Amor abnegado. ¿Eso qué significa? Que no ande chillando por las esquinas de que no le retribuyen su amor. ¿Sí? El amor abnegado es aquel que da sin esperar nada a cambio. ¿Me expliqué? ¿Con quién haces eso nada más? Y aún y cuando tu hijo te responda mal, ¿qué sigue la siguiente ocasión que tengas que expresar amor? ¿Lo vuelves a hacer? ¿Hasta cuándo? Y ya que se case. No, todavía se casa y tiene hijos y tiene nietos y sigue siendo un amor abnegado. ¿No es así? Son los hijos los que nos van a enseñar a ser mejores personas. Si realmente entendemos la crianza desde el punto de vista que Dios lo ve. El cumplir, dice ahí en sus notas, el cumplir su papel de ser obedientes discípulos en formación, dice, los hijos validan y potencian, en este caso, la labor de sus padres como siervos y reflejos de Dios. ¿Sí? Es decir, ese párrafo, que cuando los padres realmente están haciendo un trabajo correcto y los hijos son obedientes discípulos, esa actitud de los hijos valida o confirma que sus padres son siervos y reflejos de Dios. Ellos lo confirman con su conducta, con su andar, con su obediencia. ¿Sí? Mi papá, mi mamá, sin andarlo gritando, dice, mi papá y mi mamá son verdaderos siervos de Dios. ¿Sí? Reflejos y modelos del Señor. ¿Pero por qué? Y es por la vida que ellos llevan. Lo que ellos están haciendo en su relación con Dios. No se necesita eso, no se necesitan palabras para decirlo. Al ver a un hijo adorando y sirviendo a Dios, eso solamente lo recibieron de sus padres. Ahí lo vieron. Estoy hablando de aquellos que son creyentes. Hay otros hijos que llegan a la iglesia y llegan a ser obedientes y sirven al Señor y sus padres ni siquiera son creyentes. Pero ¿dónde lo aprendieron? ¿Dónde lo vieron? Alguien en la iglesia se los modeló. Y nótenlo, esas personitas, esos hijos que sus padres no les están modelando la imagen de Dios en sus vidas, esos hijos llegan a la iglesia y se identifican con una persona dentro de la iglesia. Y esa persona es un modelo de ejemplo de siervo del Señor. Se pegan tanto a él que llegan a adoptar sus formas, su conducta, su andar. Quien les está moldeando o modelando a ellos la imagen de Dios en sus vidas son esas personas dentro de la iglesia. Pero siempre tienen que tener un punto de referencia. A veces no es el papá físico, a veces es alguien que Dios te pone dentro de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Concluimos de la siguiente manera. Al asumir este compromiso, obviamente, hablando de los hijos, obedeciendo y honrando a sus padres,
Las familias fortalecen su propósito divino y aseguran un legado de amor, obediencia y fidelidad a Dios. Aseguran un legado de amor, obediencia y fidelidad a Dios. Sí. Es lo que se logra cuando los padres modelan la imagen de Cristo y los hijos son obedientes y honran a sus padres. Estamos asegurando un legado de amor, obediencia y fidelidad. Así que si hay una exhortación a los hijos es que escuchen y practiquen la enseñanza de sus padres, ¿sí? Siendo ejemplos de obediencia y amor, fe, cada día de su vida. Eso es la crianza de los hijos. Y les digo, hay muchas cosas que pudiéramos mencionar sobre la crianza, detalles. El principio es uno. ¿Qué es lo que Dios pretende con la crianza de los hijos? Ahora sí, oramos, le damos gracias a Dios por esto. Y después, si hay preguntas, ahí sale el pastor Mares. Vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias te damos una vez más por este tiempo que nos permites de estudiar tu palabra. Señor, en lo personal no pretendo compartir nada nuevo, ni nada tan profundo, sino solamente, Señor, leer en tu palabra cosas tan básicas, que siempre han estado ahí, Señor, pero el afán de esta vida nos ha robado el tiempo para poder prestar atención a tus palabras. Mi oración, Señor, en esta tarde es que yo haya sido lo suficientemente claro, a fin de que tus hijos, los que hoy escuchan tu palabra, puedan tomar decisiones firmes que les permitan a ellos asumir responsabilidades como padres para que sus respectivos hogares sean lugares donde se glorifique tu nombre, tu gloria sea dada a conocer, Señor, y te sirvan hasta el último día de sus vidas. Ruego que tomes en tus preciosas manos la vida de cada uno de ellos y cumplas tu propósito en ellos, porque te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.